¿Se ve o ya no? Ya no. Ya no, doctora. Ya no, doctora. Era otra diapositiva. Un ratito voy a cambiar. Ahí está. Ahora sí se ve. Sí, doctora, se ve. Sí, doctora. Antes de empezar, vamos a empezar con otitis media aguda, autores, ¿ya? Como ya hemos visto la parte del tema de función tubárica de la trompa de Eustaquio, un poco más fácil y vamos a avanzar más rápido, ¿ya? La definición de una otitis media aguda se define como un proceso inflamatorio, puede ser netamente inflamatorio o séptico, ¿no? Donde empieza este proceso en el recubrimiento mucoperióstico. Eso quiere decir que no solamente es la parte de la mucosa que está tapizado toda la parte del oído, también está la parte del periósteo, que está debajo de la mucosa, ¿no? ¿Por qué eso es interesante decir que el recubrimiento mucoperióstico? Porque sabemos que las complicaciones que va a tener la parte de una otitis media puede ser la remodelación del hueso, entonces, y consecuentemente puede darte una osteitis. Y cuando llega al hueso, puede ser debajo de la mucosa, el hueso que está debajo de la mucosa, o bien de la cadena osicular, estos ya van a estar alterados, ¿no? Entonces, el mucoperiósteo puede estar alterado del oído medio y tanto de la mastoides. Y va a ser un inicio rápido, usualmente es menos de los 3 meses, una otitis media aguda, y nos van a dar unos signos de inflamación del oído generalmente asociado con la acumulación, efusión retrotimpánica. Es decir, dependiendo a las fases que vamos a hablar ahora, vamos a ver cómo evoluciona una otitis media aguda. También tenemos que hablar de una otitis media con efusión, que también es conocida otitis media serosa o la secretora, donde hay la presencia de una inflamación en el oído medio con líquido en la cavidad timpánica, sin signos ni síntomas de inflamación aguda. Eso vamos a explicar posteriormente. Y una otitis media aguda recurrente es cuando hay 3 o más episodios de una otitis media aguda en los últimos 6 meses, ¿no? O 4 o más episodios en el último año, ¿no? Entonces eso podemos hablar, le ha dado una otitis media aguda recurrente. Y la otra es una otitis media supurativa, es donde ya entramos dentro de la cavidad timpánica. Vamos a seguir. En cuanto a la fisiopatología, ustedes han visto y era una tarea que tenían ustedes, donde hemos visto que cómo evoluciona una otitis media, independientemente si el oído está infectado, secundaria a una sinusitis, secundaria a una infección respiratoria, como resfrío, ¿no? Hasta un catarro. Entonces podemos ver que en la mucosa que está tapizada de la caja timpánica y de la trompa de Eustaquio, empieza todo lo que es la cascada inflamatoria. Esta cascada inflamatoria puede estar activada por la presencia de patógenos o no puede estar activada por estos agentes, como hemos hablado en la patología de la trompa de Eustaquio, por la misma disminución de la cantidad de oxígeno y aumento de la presión negativa dentro de la caja timpánica, se puede desencadenar esta parte de ¿cómo se dice? Una deshidratación de las células y por ende
empezar con la fisiopatología al botar todos los trasudados que tiene dentro del recubrimiento de la mucosa respiratoria. Entonces es muy importante que ustedes vean y se den cuenta de las fases, ¿no? En qué fase se encuentra cada parte de, de la otitis media aguda. Aquí, por ejemplo, antes se hablaba de esta cronología, ¿no? Como pueden ver en la imagen, infección del tracto respiratorio, inflamación de la nasofaringe, de la trompa de Eustaquio, aumento de los mediadores inflamatorios, aumento de la colonización bacteriana, disminución del barrido mucociliar, disfunción tubárica, desarrolla la presión negativa en el oído medio, producción de moco y efusión timpánica, reflujo de los otopatógenos y virus, respuesta inmune inflamatoria local, producción de pus y signos y síntomas de la otitis media aguda. Pero ahora ya no es así, antes sí se consideraba. Ahora podemos empezar desde esta etapa, ¿no? Desde la disfunción tubárica, donde provoca una presión negativa dentro de la caja timpánica, donde, como hemos visto anteriormente, estos pueden desencadenar una parte de un desbalance dentro de las presiones y dentro de la célula, porque la célula se queda sin oxígeno, como hemos visto, y empieza a activarse todos los mediadores de la cascada inflamatoria, activar más, los la fase redox, donde hay más oxidación y por lo cual más apoptosis de las células, ¿no? Donde en la primera fase se empiezan a deshidratar y en esa deshidratación empiezan a formarse el trasudado. Algunas literaturas refieren que ese trasudado no puede estar influenciado con una fase eritematosa, como decía en la primera diapositiva, puede encontrarse solamente una otitis media con efusión. Es decir, que la membrana timpánica se ve transparente, translúcida, o sea, no se ve eritematosa, pero a la translucidez se ve ocupación, ¿no? Unas burbujitas o líquido pajizo como la orina, ¿no? Pero en la mayoría de los casos sí encontramos este cuadro, como pueden ver en la imagen, ¿no? En una otitis media, el examen físico podemos ver, y en las prácticas igualmente lo han visto, es una membrana timpánica abombada, eritematosa. Se puede ver cómo los vasitos de los plexos timpánicos que se encuentran o aparecen cuando se dilatan en la pars flácida empiezan a bajar, ¿no? Y recorren todo la parte anatómica que irrigan las arterias laberínticas y se empiezan a dilatar, se ve más visibles porque estos capilares solamente no se ven. Se ve todo el humbo eritematoso, el anillo timpánico donde se inserta la parte de la membrana timpánica. Como ustedes han podido ver, un oído normal tiene su translucidez, ¿no? Se puede ver se puede ver los ¿cómo se dice? Las partes anatómicas de referencia que tenemos, como sea la desembocadura de la trompa de Eustaquio, en el cuadrante antero inferior, en el cuadrante póstero superior encontramos la parte del nervio de la cuerda del tímpano. Aquí encontramos una sombra del yunque, etcétera, y como ahorita pueden ver, no se ve nada, ¿no? Nada, absolutamente nada. Entonces pierde la translucidez. Aquí, como podemos ver, cuando ya está empezando a tener flictenas, que son ampollas, ¿no? Esta etapa es la que le continúa la fase eritematosa. En estas donde ya le sale ampollas, es donde ya se empieza a provocar una debilidad en la membrana timpánica, donde esta ya está susceptible a perforarse, ¿no? Hay una patología que se llama la meningitis, y la meningitis es causada por un virus que solamente provoca la inflamación de la capa externa de la membrana timpánica. En este caso no es una meningitis porque no solamente es esta parte, ¿no? Pueden ver toda la mucosa del conducto eritematosa, ¿no? Entonces no hay que confundirse con una meningitis.
Y en esta fase, mira, ya se está localizando, ya está en la etapa de querer pasar una fase supurativa. Ahora vamos a ver la parte del diagnóstico, ¿no? En el diagnóstico de una otitis media aguda nos tenemos que basar en protocolos, ¿no? Primero tenemos que ver la presencia, si hay alguna efusión, una ocupación dentro del oído medio. Tenemos que, sí o sí, tener que observar a la otoscopía. Luego, los signos que podemos ver acompañados de lo que nosotros vamos a ver en el oído, que son signos locales, tiene que estar acompañado de signos generalizados, síntomas generalizados, como ser irritabilidad, tiene fiebre, más de 38, te puede tener diaforesis porque está entrando con alzas térmicas, intolerancia a alimentos, o sea, sí o sí una otitis media aguda está acompañada con síntomas generales, ¿no? En cuanto al estado del paciente, ¿no? Puede tener conjuntivitis, está acompañado con hipoacusia, plenitud oral, es decir, que los pacientes sienten que está tapado el oído, otalgia, que en este caso sería otorrinolaringología, que es netamente del oído, y otorrea, ¿no? Y alteraciones del equilibrio cuando está muy, muy distendido la membrana timpánica y está totalmente ocupado el oído medio, hace que la ventana oval tenga ese movimiento y empiece a producir un movimiento dentro de las rampas de la parte laberíntica, ¿no? Y sí puede tener problemas del equilibrio. En cuanto al diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es realizar la otoscopía, ¿no? Por ejemplo, aquí menciona que en todo niño menor a 2 años siempre vamos a encontrar que es relacionado con alguna infección de vías respiratorias superiores. El otro punto importante que da la Asociación de Otorrino de la parte de Colombia refiere que en caso de niños el principal síntoma es dolor de oído, ¿no? Después en la otoscopía sí o sí tenemos que encontrarnos en cuanto al examen físico, abombamiento de la membrana timpánica cuando está empezando una otitis, o si no, abombamiento y eritema, donde hemos hablado en las anteriores teóricas, que tenemos que ver la pars flácida, porque es donde empieza una otitis, que esta sería la pars flácida, en esta parte igual la pars flácida. ¿Por qué? Porque sabemos que la pars flácida es parte de la membrana timpánica que solamente tiene 2 capas, entonces esta es más translúcida. Entonces seguimos, el hallazgo aislado de un tímpano rojo no predice el diagnóstico de una otitis media, ¿no? Como ustedes han podido ver, cuando estaban exponiendo en casos de hemangiomas o de glomos, hemos visto que a la translucidez puede ver una coloración rojiza. Entonces siempre tiene que estar acompañado de los síntomas generales, como hemos visto, irritación, astenia, alzas térmicas, etc. También, ya, vamos a ir pasando. Ahora vamos a ver con las etapas de una otitis media aguda. La primera etapa es una tubotimpanitis, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros vamos a encontrar cierto y discreto edema, podemos encontrar en la pars flácida, en todo lo que es el mango del martillo, acortamiento del reflejo luminoso, porque ya no es tan translúcido la membrana timpánica, y eso es muy importante, hay reducción de la movilidad de la membrana timpánica. Se puede hacer con otoscopía neumática o se puede hacer con la maniobra de Valsalva, ¿no? Sabemos que es meter aire, tapar la nariz, cerrar la boca, inflar cachetes, ¿no? Y ahí ya podemos observar si la caja timpánica está ocupada o no está ocupada. En la segunda fase podemos encontrar ya una etapa más consolidada, que es más hiperemia, no solamente en la parte del mango o la parte flácida.
ya podemos encontrar un eritema generalizado, donde ya el paciente tiene más síntomas pronunciados de fiebre, dolor de oído, y va a estar la membrana timpánica netamente congestionada, opaca, no va a ser móvil cuando hacemos la maniobra de Valsalva, o de Toynbee, donde le hacemos tragar saliva y no se mueve, no hay colapso no hay colapso interno de la membrana timpánica. Y si le hacemos hacer esas maniobras de Valsalva y Toynbee, el paciente va a referir dolor, incrementa su dolor. En la tercera fase ya es una fase exudativa. En la fase hiperémica, ya es donde esta puede tener, aquí como pueden ver en la membrana timpánica, se ve que la membrana está retraída hacia adentro. Ya no hay mucha presión negativa dentro de la caja timpánica y ya puede aparecer la parte de trasudado para llegar a la otra segunda fase, que es la fase exudativa, ¿no? En la fase exudativa ya podemos encontrar trasudados o exudados, ¿no? Hemos dicho que un trasudado es menos de 7 miligramos de proteína. En cambio, la fase exudativa es cuando hay más de 7 miligramos de cilitro, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a poder observar ocupación. Es una fase que es supurativa, ¿no? Empieza a acumularse líquido, el paciente está más sordo y el paciente ya va a estar con más dolor. ¿Por qué? Porque va a estar distendiendo todas las paredes de la caja timpánica. Y en la fase supurativa es una fase donde la fiebre se incrementa. La membrana timpánica, como han visto en las otras imágenes, se pueden abombar, formar flictenas, se vuelve más delgado y empezar a tener la ruptura, ¿no? Se observa bombada, hiperémica, tensa, inmóvil, en ocasiones zonas amarillentas que denotan líquido y necrosis, ¿no? Y en la fase supurativa, ya ingresamos a la quinta fase, donde esta se puede resolver o se puede perforar, ¿no? Se resuelve, es decir, que empieza a drenar por parte de la trompa de Eustaquio todo el contenido dentro de la caja timpánica. O bien puede perforarse, ¿no? Como que dice, se puede presentar la perforación de la membrana timpánica y también otorragia y otorrea, ¿no? Se empieza a salir todo lo que estaba acumulado en la caja timpánica. Entonces, en estas etapas es muy importante que nosotros siempre hagamos un seguimiento. Si encontramos a un paciente en una etapa fase 1, le revisamos dentro de 3 días. ¿Por qué? Porque esto puede evolucionar rápido, que se acumule de contenido, ¿no? Y el paciente va a estar, pero doctora, si cuando yo he venido no estaba perforado, ahora ¿por qué está perforado, no? Entonces es bueno hacer siempre, no citarle de aquí a 3 semanas, nada. Después de 3 días, ver al pacientito. Entonces la otitis media aguda, más que todo, es la parte de los síntomas, signos que pueden encontrar dentro del examen clínico y las fases. Las fases son muy importantes, ¿ya? Para que ustedes vean y cuando están en la parte de las prácticas, ustedes dicen, sí, está en una fase 1, una fase 2, una fase 3, una fase 4, ¿no? Y ustedes logren diferenciar. ¿Tienen alguna pregunta de otitis media aguda? Porque es cortito otitis media aguda, la que es más larga es otitis media crónica. ¿Tienen alguna? ¿Nada? Ya, entonces como no hay dudas, voy a fijar. Ya, vamos a empezar con la parte de la otitis media crónica. En la otitis media crónica, vamos a empezar con la parte de el concepto, ¿no? Una otitis media crónica se presenta cuando esta otitis media aguda no se ha podido resolver
y está más de 3 meses, ¿no? Donde vamos a ver que la mucosa, va a haber una alteración de la mucosa donde no se ha podido restablecer. A esta podemos encontrarlos una membrana timpánica cerrada, donde no está supurando, o una membrana timpánica abierta, que son las supurativas, que son las más comunes, ¿no? Ahora vamos a pasar a la clasificación, ¿no? Ahí está medio pixeleado, no sé por qué. Ahí, ahora sí. Entonces, en las otitis medias timpánicas, en la clasificación se clasifican en dos, en las que están cerradas y las que están abiertas. En las cerradas, a la vez, vamos a clasificarla en tres. En la otitis media supurativa crónica y la otitis media con atelectasia y la otitis media supurativa adhesiva, ¿ya? En cambio, en las abiertas encontramos la no colesteatomatosa, la simple o oxidativa y la colesteatomatosa. Ahí podemos ver un oído normal, ¿no? Donde están todas sus referencias anatómicas, pars flácida, pars tensa, y en otitis media crónica simple podemos ver que esta membrana está perforada. Al fondo podemos ver los relieves que tiene la parte que envuelve a la cadena osicular, y su cadena osicular aparentemente aquí de todo no está conservada, porque ya no encontramos la parte del mango, está solamente la mitad del mango del martillo, ¿no? Aquí ya no está el lumbo. Y encontramos solamente partes del martillo, y hay que con una tomografía se logra ver si la parte del yunque o el martillo o el estribo están conservados, ¿no? Pero el primero en erosionarse, en provocar osteólisis, es el martillo, es el más susceptible. Luego encontramos a la otitis media colesteatomatosa. Aquí lo importante para identificar una otitis media colesteatomatosa es la parte de cómo voy a ver las retracciones que tiene la pars flácida, acá, ¿no? ¿Por qué? Porque el origen de un colesteatoma, el principal origen donde se encuentra y podemos encontrarlos, es en el epitímpano, que es en esta parte, ¿ya? Hemos visto, endoscópicamente el oído se divide en tres partes: epitímpano, mesotímpano e hipotímpano, ¿ya? Entonces, en el epitímpano, que es parte de la pars flácida y sus ligamentos malleolares, ahí es donde se origina, en primer lugar, el colesteatoma, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber si está apareciendo colesteatoma? Donde encontramos bolsillos de retracción, donde se entra la pars flácida y se colapsa. Ahora vamos a ver la parte de otitis media crónica simple, ¿no? En cuanto a su etiopatogenia, vamos a encontrar las causas de su origen, ¿no? Como hemos hablado el anterior o hace 2 semanas en la práctica, una disfunción de trompa de Eustaquio se da por tres causas: inmadurez, como en los niños, neonatitos, lactantes menores, mayores; por la anatomía, es decir, que algo está obstruyendo la desembocadura de la trompa de Eustaquio; y funcional o fisiológico, que es porque no funciona la trompa de Eustaquio. Puede ser su mucosa, las glándulas, el músculo, como ya hemos hablado. Entonces, lo que nosotros, y otras causas que no son las más comunes, es una perforación traumática, es decir, que no ha sido por la trompa de Eustaquio, ha sido por una expansión de una onda, como ser los dinamitazos, explosivos, bombas, etcétera, que se llama el blast auricular, que provocan que la membrana timpánica se perfore, ¿no? Entonces, esto no es por ningún mecanismo que tenga que ver la trompa de Eustaquio, ha sido una onda expansiva que ha roto la membrana timpánica, ¿no? Eso se llama barotrauma o blast acústico.
auricular. Y otra causa que aparte de la trompa de Eustaquio es la otitis media aguda necrosante. Esto es porque al principio el paciente le ha dado una otitis una otitis externa aguda necrosante, que en las prácticas igual hemos ido hablando que esto se debe más que todo por el contagio de una bacteria. ¿Alguien sabe qué bacteria es? Que te provoca una otitis media necrotizante, pero es secundario o lo principal ha sido porque ha sido por una otitis externa maligna. ¿Qué bacteria te provoca una otitis externa maligna? La pseudomonas, usted. Muy bien, la pseudomonas. La pseudomonas es una bacteria que cuando nosotros estamos inmunosuprimidos, deprimidos, etcétera, esta se aprovecha y destroza. Entonces, la principal causa de una otitis externa maligna es esta bacteria que podríamos encontrarlo como comensal y que tienen abundancia en pacientes diabéticos. Por eso, si nosotros nos encontramos frente a una otitis externa maligna, tenemos que descartar que el paciente no tenga diabetes, ¿no? Porque cuando están debutando, es donde esta pseudomonas puede aprovecharse y empieza a comer hueso. Ya por eso se le dice maligna. Y secundaria a esto, a medida que se va extendiendo, se puede dar una otitis media aguda necrosante, ¿no? Donde come todo, come hueso, ligamentos, todo, músculo, todo se lo come. Ahora, la principal causa, como hemos hablado, en una otitis media crónica supurativa es una disfunción tubárica, donde aumenta o disminuye la presión dentro del oído, provoca una secreción. Aquí es importante que vean, pueden tener dos vías. Puede que haya directamente secreción en el oído medio, directamente, o puede empezar mucho tiempo con atelectasia. ¿Qué es atelectasia? ¿Alguien sabe? El colapso total, o puede ser también parcial de los alvéolos. Ya, está muy bien. Es el colapso del tímpano, ¿no? Y esto exacto. Y este colapso del tímpano, que ya es crónico, va a provocar, ¿no?, que esa atelectasia se adhiera o tenga adhesiones entre la membrana timpánica y las estructuras que están subyacentes del oído medio, o sea, ligamentos, músculos, hueso, la cadena osicular, ¿no? Entonces, esta atelectasia tenemos que saber diferenciar en los pacientes en cuanto a cómo hay grados de atelectasia, 1, 2, 3, 4. Pero tenemos que diferenciar una membrana en su posición normal y una que es atelectásica. ¿Cómo diferencio, doctora? ¿Cómo me doy cuenta que está en su posición normal? Para eso hacemos la maniobra de Valsalva y la maniobra de Toynbee, ¿no? Que hemos explicado en las teóricas que la maniobra de Valsalva va a provocar que haya mayor presión dentro de la caja timpánica, por lo cual la membrana va a tener esa capacidad de distenderse hacia el conducto auditivo externo. En cambio, la maniobra de Toynbee es donde disminuye la presión, porque es donde tragamos saliva. Y al tragar saliva baja la presión, entonces la membrana timpánica se retrae y se ingresa dentro de la caja timpánica. Entonces siempre cuando nosotros vemos oído, hay que hacer estas maniobras, ¿no? Si están sospechando atelectasia, entonces háganle la maniobra de Valsalva y Toynbee, o Toynbee y Valsalva, depende de ustedes. Pero también se ha visto en estudios, ¿no?, que dicen que la maniobra de Valsalva solamente no es algo que haces y dice, no, está mal, no se mueve, no. Se ha visto casos que del 100%, o sea, de 100 personas, 50 personas o 50
es los que tienen la capacidad de que se mueva la membrana timpánica. Y otras 50 personas no se las mueve y no es algo patológico. Entonces también se considera que no es algo fidedigno hacer la maniobra de Valsalva. Eso, ¿no? Seguimos en nuestro esquemita. Lo que va a provocar esto dentro de la caja timpánica va a provocar que haya una reabsorción de la capa media de la membrana timpánica. ¿Por qué la capa media? Porque la capa media está formada de tejido conectivo, no es el mesodermo, es la que está más susceptible y que se produce más el proceso inflamatorio, ¿no? Y luego atrofia de la membrana timpánica con secuela de perforación, ¿no? En la otitis media crónica supurativa, los síntomas son otorrea intermitente, hipoacusia, acúfenos y todinia. En cuanto al síntoma de consumo frecuente es la otorrea, ¿no? Los pacientes ya no vienen en la mayoría de los casos ya no vienen con dolor, solamente vienen supurando y con hipoacusia. Entonces nosotros tenemos que diferenciar, ¿no? Si es una otorrea de transudado o es netamente exudativa. En cuanto a la hipoacusia, que es el síntoma que viene con otitis media crónica supurativa, encontramos, como pueden ver en la audiometría, una hipoacusia en la primera fase viene con una hipoacusia conductiva. Pueden ver que la vía ósea está arriba de 20 decibeles y la vía aérea está debajo de los 20 decibeles, ¿no? Entonces aquí refiere mayor o menor grado de acuerdo al tamaño de la perforación y al compromiso de la cadena de los huesecillos. Nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando viene un paciente con hipoacusia conductiva, según a los grados, es bien interesante. Si está en un grado más, la vía aérea en 30, decimos, no, es una perforación chiquita, sin ver al paciente. Cuando está en más o menos en este rango de 60 a 70, no, ya está perforada esta membrana timpánica, ¿no? Se puede ver según, intuir, ¿no? Pero cuando a medida que ya pasan los días, meses, esta no solamente se queda inconductiva, puede ir y progresa a una mixta. Por ejemplo, esta ya es una mixta, ¿no? Ya ahorita esta audiometría ya parece una neurosensorial, pero en la mayoría de los casos ya es mixta, tanto ya no solamente es conductiva, ¿no? Ya ha ido afectando al nervio más. Entonces, cuando se agrega el componente perceptivo, neuroperceptivo, ocurre una lesión del oído interno por las infecciones repetitivas o ha sido una infección muy agresiva como la de la pseudomonas, ¿no? En la otomicroscopía podemos encontrar las diferentes perforaciones, ¿no? Puede ser una central, esta es una central, donde está afectado la parte, solamente la parte central y no la parte del anillo, ¿no? Cuando hay afectación del anillo, que es donde se inserta la membrana timpánica, el anulus, es de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque cuando ya está tomado el anulus, es decir, que esa perforación no se va a cerrar. Y una perforación no solamente tiene que verse para ver si cierra es el tamaño, ¿no? Si es más del 50% es difícil que se cierre espontáneamente. Y si es más del 50%, como pueden ver en esta imagen, es bien difícil también que el injerto, cuando se haga timpanoplastías, se agarre. ¿Por qué? Porque está tomado la parte del ánulus. En este caso es una perforación central porque no está afectado el anillo. ¿Pueden ver su inserción? Eso también no está afectado el anillo, nada. Entonces esta es una otitis, una perforación central, no está afectado el ánulus. Cuando está afectado el ánulus se llama perforaciones marginales, está afectado los márgenes, ahí sí es mal pronóstico, mal.
en cuanto a hacer una cirugía o que se cierre espontáneamente, ¿no? Y aquí podemos ver cómo ¿cómo se dice? Esqueletizar la parte del mango del martillo, ¿no? Mira, se ve todo sin membrana. Aquí, por ejemplo, se puede ver el fondo, ¿no? Está aquí el promontorio, aquí están las partes de los senos timpánicos que se ven en endoscopía. Aquí podemos ver que aquí hay una masa, algo está detrás de la membrana timpánica, ¿no? Y aquí va el perforado con secreción supurativa. Entonces, aquí es un tipo de perforación central en la pars tensa, en el cuadrante póstero, en el antero inferior. Y aquí podemos ver la apófisis corta del martillo. Aquí está la apófisis corta, el mago del martillo, la perforación y el reborde timpánico, que es el ánulus, ¿no? Entonces, cuando no está afectado el ánulus central, buen pronóstico. En cuanto al diagnóstico, siempre como les dije, la sintomatología más primordial y principal, otorrea e hipoacusia. La automicroscopía, como hemos visto, tenemos que ver esos aspectos. Estudios radiológicos o estudios complementarios sí es importante para ver cuánto está tomando en cuanto a cuánto se lo ha comido la secreción, la cadena osicular, ¿no? Y estudios radiológicos también. ¿Por qué? Porque cuando ya nos encontramos en una hipoacusia mixta, por más que se le haga la reconstrucción de la membrana timpánica, no va a escuchar. Es importante decirle al paciente o ver, ¿no? Pedir la audiometría y si solamente sale conductiva, sí, ¿no? Cerrándole la membrana timpánica mediante las timpanoplastías, que hay 5 tipos. Podemos decir así, va a recuperar el señor porque solamente la parte de la conducción, o sea, la membrana o la cadena osicular. Pero si ya tiene una hipoacusia mixta, que ya tiene un componente perceptivo o neuroperceptivo, ya no le tenemos que dar esperanzas al paciente de que ella escuche, porque ya no solamente es la conducción, ya es la parte del sistema del oído interno, ¿no? ¿Dónde estamos? Ya, ahora en la parte de la tomografía es muy importante ver, ¿no? Los diferentes cortes, en este caso es un corte coronal, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver una tomografía donde se pueda ver la caja timpánica, ¿no? Aquí se ve este es el conducto, estamos entrando, este es muy importante, ¿se ve mi puntero? ¿Me pueden avisar? No, doctora. No, ¿Sí se doctora. ve? No. ¿Cómo lo pongo? Puntero, porque justo esto no es PowerPoint. Mm, 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 mm. Ay, no, no, no. Espera un ratito. No sé cómo es, qué tontera. No sé. Ya. ¿Qué me punteros? ¿Por qué no es PowerPoint? Ya, en la parte del corte coronal pueden ver cómo está ingresando el conducto auditivo externo y vemos la caja timpánica. Tiene un signo radiológico que se llama el cono de lado, donde se puede ver. Espera un ratito, me voy a hacer ayudar. Voy a pedir, ¿cómo se puede poner aquí? Un cachito.
¿Se ve el puntero ahora? Sí, doctora. Ah, ya. Sí, doctora. Y ahora sí, vamos a donde estábamos. Ya, ahora sí. Entonces, esta es se ve el puntero, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, Sí, este es doctora. el dispositivo externo. Y aquí está la caja timpánica. Este es el signo del cono de lado, ¿no? Donde está la cabeza del martillo y parte de del mango del martillo insertado con la parte del yunque. Entonces, eso es lo normal que tenemos que ver. Y aquí pueden ver, ¿no? Como una escotadurita en dirección o apuntando al cuello del martillo, es donde se llama, este es el escutum. Es bien característico que nosotros identifiquemos esto en tomografía. ¿Por qué? Porque es la primera área que se come en una otitis media crónica, desaparece. Nosotros cuando presentamos siempre una tomografía decimos con presencia o sin presencia de escuto. La otra parte que nosotros deberíamos ver también es la parte del tegmen, ¿no? Timpánico, que es el techo. Como les decía, este grosor es sumamente delgado que conecta con la base de craneal media, ¿no? De la fosa media. Entonces, si aquí encontramos alguna comunicación por erosión del tegmen timpani, nosotros vamos a presentar o se va a presentar el paciente con síntomas de meningitis, ¿no? Entonces, siempre cuando veamos una tomografía hay que ver si el tegmen timpani está íntegro, que en otitis media crónica supurativa o colesteatomatosa, porque en la colesteatomatosa es donde se origina acá,
del epitímpano. Este es el epitímpano. Encima del escudo, donde come toda la parte que la rodea, parte del escudo, el tegmen, la parte de la área petrosa que está aquí alrededor, y se producen las diferentes fístulas y continuidad meningitis, ¿no? Aquí podemos ver el caracol en todas sus porciones. Aquí en estas líneas que pueden observar, aquí no se ve tan bien, pero esta es la parte vestibular y este es el sistema endolinfático, ¿no? El sistema perilinfático, estas líneas que se ven así como cortaditas. En el corte axial, aquí podemos ver la parte de la mastoides, las diferentes celdillas, que acá no hay engrosamiento mucoso, está normal. Aquí podemos ver la porción horizontal de la arteria carótida y aquí está el conducto, ¿no? Aquí no se ve del todo la caja timpánica. Ahora vamos a pasar aquí, dice los reparos, ¿no? Altura del techo timpánico, tenemos que ver cómo está el tegmen timpánico. El grado de neumatización de la mastoides, como les decía, esto no hay que ver si está ocupado, no está ocupada, la mucosa está engrosada, ¿no? O no hay celdillas mastoideas. En ese caso se le llama mastoides ebúrnea, no encontramos, está todo esclerosado, duro. Melamento mastoideo es cuando está todo ocupado. Integridad del conducto semicircular, más que todo el superior, ¿no? Externo superior. ¿Por qué? Porque cuando empieza a complicarse una otitis media crónica, empieza a invadir el oído interno. Y la primera porción que invade es la eminencia que tiene dentro de la caja timpánica, que es un reparo que es del conducto semicircular superior o externo. Y la otra parte que se lo come es el acueducto o el nerviducto del nervio facial. Por eso, por una otitis media crónica como complicación, te puede dar una parálisis facial, ¿no? Y el otro punto importante que tenemos que ver es la disposición del seno lateral. ¿Por qué el seno lateral y no otro seno? ¿Por qué? Porque si esta infección invade el seno lateral, nos va a dar una trombosis séptica, ¿no? Y igual es otra complicación que nos da una otitis media crónica. Entonces, ¿cómo es la evolución y el pronóstico, no? Rara vez la evolución va hacia la curación espontánea. Es muy, muy raro en una otitis media crónica, no es igual que una otitis media aguda. Hay excepciones, dice, sí puede mejorar o curarse si la perforación es muy pequeña, puntiforme, o menos del 30%, o ha sido una perforación que ha sido traumática, ¿no? El barotrauma o el VAS, o otra enfermedad, el VAS acústico, ¿no? Barotrauma no es igual que VAS acústico, eso ya en las teóricas que vayamos avanzando vamos a revisar. Y otro, en cuanto a la evolución y el pronóstico, no suele presentar complicaciones en la supurativa. En otitis media crónica no suele presentar. En las otras sí, vamos a ir viendo. La calidad de vida está disminuida por la imposibilidad de la entrada de agua al CAI. Y eso ustedes habrán visto, los que están haciendo prácticas. Nosotros, cuando vemos una perforación timpánica, ¿qué le decimos al paciente? Le decimos al paciente que no le puede entrar ni una gota de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se duche tiene que colocarse un taponcito impregnado de vaselina sólida, porque en cuanto tenga contacto de agua, la caja timpánica va a estar húmeda y luego de húmeda empieza a aparecer la parte de los exudados, ¿no? Y la otra que le recomendamos al paciente es que no se puede resfriar, y si se resfría tiene que utilizar sí o sí antibióticos, a pesar que sabemos que en un resfrío pues no se da antibióticos. Entonces, pero en este caso sí se tiene que dar en los pacientes que tienen la perforación timpánica.
En cuanto a la parte de onotitis media crónica, preventivo y curativo, como les decía, en el preventivo tenemos que prevención de la perforación, evitar que se perfore con control y solución de patologías sinoadenoideas, es decir, que por ejemplo en los niños, ¿no? Que evitar que no tenga hipertrofia adenoidea y si tiene hay que hacer una cirugía, que no tenga problemas de rinitis, si tiene hay que hacer el control y de sinusitis igual su tratamiento, ¿no? Control de las patologías supurativas del oído medio, control de las atelectasias timpánicas. Si ven a un paciente con atelectasia en su primer control, en el segundo igual, en el tercero cual día ustedes ya tienen que tomar medidas, no lo pueden seguir viendo atelectasia, ¿ya? Ahora, en la parte del tratamiento, siempre, en una otorrea, ¿qué es lo que se hace? Hacerse un tratamiento local. Y el tratamiento local, ¿qué se hace? Limpiar. Nosotros hacemos la limpieza mediados por visión otomicroscópica. Limpiamos. Imposible hacer un lavado de oídos. Agua. No se utiliza nada de agua. ¿Qué hace? Es una limpieza seca. Es decir, utilizamos instrumental para extraer, secar la parte de la supuración. Podemos utilizar las gotas ópticas que no son ototóxicas. Hemos hablado en las prácticas que las gotas ópticas de antibiótico solamente se utiliza en pacientes que ya tienen perforación timpánica y no así en pacientes que tienen la membrana íntegra. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se utilizan las gotas solamente cuando la membrana timpánica está perforada? Y no así, si yo veo una membrana timpánica íntegra, no utilizo gotas. ¿Por qué? ¿Nadie? Por el ácido acético, doctora. Eso, muy bien, Daniela, ¿no ve? Mayerly, doctora. Muy bien. Sí, oye, muy bien. Hay algunas gotas, no todas. Por ejemplo, el Cirex Otix no tiene ácido acético, pero sí otras gotas, como el Otazol, tienen ácido acético en su composición. Y el ácido acético, pues es o sea, obviamente lo va a matar a la bacteria, ¿no? Ya si hay hongos, no, más que todo bacterias, pero a la vez lo va a perforar la membrana timpánica. Entonces, no es bueno dar gotas cuando la membrana timpánica está íntegra, solamente en casos de que ya está perforada. Y si damos, siempre hay que saber qué gota no tiene ácido acético, ¿no? Porque si no, no solamente lo puede perforar la membrana timpánica el ácido acético, también puede erosionar y provocar más osteólisis de la cadena circular, ¿ya? Y nosotros lo que hacemos es, aparte de la limpieza por bajo visión microscópica o endoscópica, es colocar acidificadores del medio. ¿Por qué? Porque ayudamos a que no haya mayor incremento de crecimiento bacteriano y que no se puedan reproducir, ¿no? Alteramos más que todo el pH. Y otro, también atacamos a los hongos, ¿no? Entonces, al utilizar acidificadores como es el ácido bórico, o utilizamos la parte de antibióticos diluidos o secos como el cefixime, y lo dejamos dentro del conducto, es muy bueno para que cambie el pH de la mucosa misma y así no se repliquen las bacterias, los hongos, ¿no? El ácido bórico más que todo es para hongos, pero también sirve para bacterias. En cuanto a un tratamiento por vía general, con antibióticos siempre tienen que tener de gran espectro, ¿no? Cubrir pseudomonas y estafilococcus aureus. Cubrir neumococos y hemófilos también, ¿no? Pero siempre las pseudomonas, ¿no? Y para pseudomonas, ¿qué tipo de antibióticos daríamos? ¿Alguien sabe? No creo que no sepa.
Pseudomonas, ¿qué medicamentos damos? Disponibles, no quiero que me digan colistina, no. Disponibles que yo le pueda dar en consulta externa. ¿Nadie? Para, para Sí, pseudomonas, chicos, ¿qué le damos? Gentamicina, doctora. sí, pero Flox. Gentamicina no hay vía oral. Dayana eres, ¿no? Sí, pero No se fluoxacina. da, no sé, gentamicina no hay vía oral. ¿Alguien decía cipro? Sí, doc. Eso, ¿no? Fluoroquinolona. También está cubriendo Staphylococcus las cefalosporinas, ¿no? De tercer es menos, y las de cuarto grado, de cuarta generación, perdón, eso sí da, ¿no? Entonces, esos tienen si sospechan de pseudomonas o Staphylococcus aureus, pues dale uno de que cubra, ¿no? Por ejemplo, las cefalosporinas de tercer y cuarto cubren Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Entonces tienen que dar un tratamiento de amplio espectro. Ahora vamos a pasar a la parte del tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo podemos hacerlo ya con un componente quirúrgico, ¿no? El cierre quirúrgico del defecto, si solamente está alterado la membrana timpánica, se llama timpanoplastía tipo 1 o miringoplastía, ¿no? Tapamos, cerramos la membrana. Si en caso de que haya alguna alteración de la cadena circular, ya tenemos que hacer la timpanoplastía tipo 2, 3, 4 y 5, donde depende del grado, depende de cuánto está afectado. Ya no hay a veces martillo, ya no hay yunque, ya no hay estribo. Entonces ya se utiliza las prótesis, ¿no? Que es el POP y el TOT. Y esas prótesis reemplazan a la cadena circular. Y el tratamiento de los factores predisponentes, es decir, evitar que se resfríe, evitar que entre agua dentro del oído. Hemos dicho, si en caso de niños, si tiene adenoides, pues hacer un tratamiento quirúrgico del adenoides, etcétera. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda? ¿Nada? Ya, entonces continuamos. Aquí vamos a poder ver cómo evoluciona una otitis media crónica supurativa, ¿no? Podemos ver desde una otoscopía normal hasta donde empieza a atelectasiarse, ¿no? Empieza a ingresar la membrana timpánica dentro, colapsar dentro de la caja timpánica. Pueden ver cómo se retrae, donde se logra ver más. Mira, aquí, por ejemplo, no se veía todo el trayecto del mango del martillo. Aquí ya podemos ver todo. Y aquí ya, ¿qué está apareciendo? Aquí ya está el yunque, ¿no? Ya se está apareciendo los relieves del yunque, que normalmente no se ve esos relieves. Ya acá ya podemos ver, aquí, ¿qué pueden ver? ¿Alguien a ver? Que sí ha logrado distinguir. ¿Qué ven? A translucidez. No, nada, no logran diferenciar entre esta y esta. Nadie. Doctor ¿Cómo? No se te escucha bien. Doctora, lo que
sería con relación a la estructura del color, que el otro es más amplio, el color, si está más necrotizado. Está bien, el color, aquí se ve amarillo. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí hay líquido. Eso es una otitis media efusiva. Ya está habiendo líquido en la caja timpánica y eso es un transudado. Esto en sí son los grados de telectasia. Empieza así, aparece la parte del el mango del martillo, todo este lumbo y la parte de los relieves del cuerpo de yunque. Aquí empieza a aparecer líquido y aparecer un poquito del promontorio, ¿no? Ya se está pegando a la membrana timpánica, a la pared interna de la caja timpánica. En el grado 3 ya está, pueden ver cómo ya está pegado al promontorio. Se ve, eso hay membrana, esto no es perforación. Está todo adherido. Se pueden ver la parte, mira, aquí está la desembocadura de la trompa de Eustaquio. Esto es el lumbo, están los ligamentos malleolares, se ve, epitímpano está totalmente, se ve cómo está la cabeza del martillo. En el grado 4 es donde ya usualmente mira cómo podemos ver los diferentes músculos. Este es el músculo tensor del tímpano. Aquí podemos ver el promontorio, todos los relieves que tiene la pared interna de la caja timpánica, y en el grado 5 ya está perforado, ¿no? Una telectasia de grado 4 a 5 es cuando ya está perforado, y aquí está perforado. Esto no es perforación, esto es atelectasia grado 4, 3. Esta ya está perforada. Bueno, ahora vamos a pasar con el otro. Vamos a hablar ahora de la clasificación colesteatomatosa, ¿no? El colestatoma es un pseudotumor, ya está formado por epitelio queratinizado. Cole hace referencia a colesterol, teato a grasa y oma tumor, ¿ya? Existen dos tipos de colestatoma, uno es congénito y el otro es el adquirido. ¿Qué componentes o cómo está formado un colestatoma? Un colestatoma está formado por una matriz, una perimatriz y un contenido, ¿no? Esta es un tumor benigno, ¿ya? Pero tiene características malignas. ¿Cuáles son sus características malignas? Que es muy invasivo, destruye hueso, le encanta comer hueso, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que un tumor benigno no come hueso, ¿verdad? En cambio sí, todo lo que está a su alrededor lo destruye y lo destruye, lo consume y va invadiendo, ¿no? Ahora, en cuanto a su origen del colestatoma, que es un tumor que vamos a encontrar por una otitis media crónica, hay cuatro teorías. La primera teoría, ¿por qué se forma un colestatoma? Es por la teoría de la invaginación. En la teoría de la invaginación dice que existen las bolsas de retracción a expensas de la pars flácida y acumulación de tejido epidérmico queratinizado. Es decir, que cuando empieza a haber atelectasia de la parte, estas son los bolsillos de retracción. Acá, ¿pueden ver esto? Aquí, estos son bolsillos de retracción. Cuando se ingresa la pars flácida adentro y forma bolsas por dentro. Eso quiere decir bolsillos de retracción. Entonces, en este caso, se forma esa retracción de la pars flácida y se empieza a acumular tejido epidérmico queratinizado. La teoría de la migración de Heberman quiere decir que existe por culpa de una perforación marginal. Una perforación marginal es cuando está tomado el margen de inserción de la membrana timpánica. Cuando se dice cuando hay una perforación marginal, tiene predisposición a hacer colestatoma. ¿Por qué? Porque altera la parte
de esa, cuando se está insertando, se forma, cuando se inserta, donde se inserta el anillo, o la membrana timpánica en el anillo o el ánulus, existe más tejido de cicatrización, los fibroblastos, la parte de los fibrocitos y la parte del epitelio, ¿no? Y cuando este está lesionado, provoca que esto se altere y la parte del epitelio queratinizado empieza a multiplicarse, ¿no? Esa es la otra teoría que se dice por qué se forma un colistatoma. Y la otra teoría es la metaplasia de Went, o teoría metaplásica, donde refiere que las células, más que todo las células que están en el epitímpano, tienen esa capacidad de cambiar de morfología. Y por la inflamación crónica cambian de morfología y se vuelven empiezan a replicarse como epitelio queratinizado, ¿no? Y los traumatismos o cirugías igual. Por ejemplo, en las prácticas, los que han rotado conmigo han visto que hacemos infiltraciones transtimpánicas en caso de hipoxia súbitas o en caso como tratamiento de tinitos. En este caso, si nosotros llegamos a chocar con la aguja esas áreas como el epitímpano o el anillo, o hacemos la punción cerca del anillo o el ánulus timpánico, secundariamente se puede producir un colistatoma porque es como que estoy remodelando o alterando o como friccionando con la agujita esas áreas y esta se puede remodelar como epitelio queratinizado. Entonces se dice que es una de las causas, y quirúrgicas también. Si nosotros no colocamos el injerto que es cartílago para cerrar la membrana timpánica en su lugar y colocamos en un lugar que no es en el anillo timpánico, de aquí a unos años después de su cirugía se puede producir colistatoma, ¿no? Iatrogénico. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Nada, ¿no? Ya, entonces vamos a ir a la sintomatología. ¿Cómo sé que es colistatoma? ¿No? En cuanto a los síntomas, ¿cómo viene el paciente o qué te dice el paciente? El paciente te va a decir, doctora, ya estoy botando, parece que es pus o no sé, un líquido, pero huele bien feo, es fétido, ¿ya? La literatura dice que tiene un olor a grasa podrida, no, o rancia. Y otra literatura dice como al olor de un ratón mojado. Es chistoso, ¿no? Pero sí lo dice la literatura, ese olor tiene. Hipocúsias son bien pronunciados, bien, ya no es nada que ver que conductiva, es mixta. Acúfenos, igual, por larga data, y esta colistatoma está vinculada con complicaciones, a la diferencia de una otitis media crónica supurativa, que era raro que tenga complicaciones. En cambio, el colistatoma sí o sí tiene complicaciones. ¿Por qué? Porque come hueso. Entonces, entre sus complicaciones puede ser una fístula linfática, una fístula del conducto semicircular externo, por lo cual vértigo. Las otras complicaciones es la parálisis facial, que es el más frecuente que produce el colistatoma. Por eso cuando nosotros vemos a un paciente que viene, sale pus y hace 2 días estoy con mi cara chueca, hay que sospechar altísimo de colistatoma. Después vamos a la parte de la otomicroscopía, ¿no? Aquí pueden ver una perforación marginal, podemos ver, o apical, ¿no? Marginal, aquí podemos ver que está perforado la parte de la pars flácida, comprometiendo el anillo, el ánulus. Aquí podemos ver ya los bolsillos póstero superior con tejido epidérmico, granulaciones en el interior, aquí.
Cuando ustedes ven un oído así, ufa, no, tienen que decir, no, está algo detrás de esto, ¿no? Porque lo está retrayendo. Y ahí ya se está formando el colesteatoma. A pesar que acá tiene la membrana íntegra, ¿no? Pueden ver que no está perforado. Aquí podemos ver un colesteatoma congénito que son bien raros y otros, según ahora artículos, revisiones que se ha hecho, según a lo que quieren investigar, es de que no existe colesteatomas congénitos, porque es bien difícil que nosotros podamos diagnosticar de inicio, no decir, no es un colesterol congénito, es bien difícil, ¿no? Pero esta se origina cuando ha nacido con un colestatoma, se ve una mancha blanquecina en hemitímpano anterior con una membrana tímpana íntegra. Es más que todo, cuando es el congénito, es aperlado, blanquecino. Pero como les decía, es bien raro diagnosticar un colestatoma congénito, ¿no? Eso es en cuanto a la parte de colesteatoma. ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Nada? Ya. Entonces, aquí vamos a hablar, vamos a... ¿Dónde estamos? No, hasta aquí nos vamos a quedar. A la próxima clase ya vamos a ver complicaciones de una otitis media crónica. Que ya hemos llevado una hora. ¿No tienen nada? ¿Preguntas, dudas? Listo, chicos, hemos visto la parte de otitis media aguda, otitis media crónica y a la próxima clase vamos a llevar complicaciones de una otitis media crónica, ¿no? Que son varios, intrapetrosas y extrapetrosas. No hay preguntas, ¿no, doctores? Listo, chicos, con eso hemos concluido la clase. Nos vemos el día martes y voy a empezar con complicaciones y ya expone los demás grupos que les faltaba exponer, acabar de exponer. Está bien, doctora. Gracias. Doctora, Muy bien, gracias. doctora, muchas Listo. gracias. Muchas gracias. Hola, doctores. Ay, vamos.